Hola a todos, esta es la sesión número 10 de nuestro estudio sobre escatología en las fiestas hebreas, hoy con el tema tabernáculo. La fiesta de los tabernáculos se celebra desde el día 15 al 22 del mes séptimo, que es el mes de Tishrei, que es la última fiesta del año y también implica peregrinación a Jerusalén, al igual que panes sin levadura o Pascua y Pentecostés. El mes de Tishrei es el mes séptimo, el último del calendario festivo, y esta es la fiesta número 7 con la que todo queda cumplido y terminado, culminado todo el proceso de fiestas del calendario anual. La fiesta de los tabernáculos también se llama fiesta de las cabañas, enramada o Sukkot en hebreo, que es el plural de Sukkah. Que Sukkah es una palabra arquitectónica, seguramente por esto sea mi fiesta favorita, que se puede traducir como tienda, cabaña, enramada, pabellón, morada. Esta fiesta dura 7 días en los que hay que habitar en cabaña, pero después tiene un día extra, un día octavo, que se llama el Shemini Atzeret, que es el octavo día de la asamblea, que es un día especial, pero en el que ya no se habita en cabaña. Y este día especial es el que da sentido a toda la fiesta, incluso yo diría a todo el conjunto de la fiesta, como colofón de todo el itinerario festivo. Vamos a comentar algunos versos en los que se habla de la fiesta de los tabernáculos, por supuesto en Levítico 23, donde se instaura como mandato. Versículo 34, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Versículo 39, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Esta es una fiesta que está en un contexto agrícola, como otra, después de la cosecha tras la lluvia tardía, al final del año, no del año total, pero del año agrícola, ¿no? Y dice, el primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Esto es una de las cosas interesantes que podemos decir. Dice, la fiesta durará 7 días. Dice, el primero día de reposo y el octavo también de reposo. Y dice, bueno, pero si la fiesta durará 7 días, ¿por qué dice que el octavo también de reposo? Porque el octavo ya no se habita en cabaña o en tiendas de campaña o en enramada. El octavo día es un día especial, como un día extra. El hecho de que la fiesta no dure un solo día, sino que dure 7 o 7 más 1, nos habla de que consiste en un itinerario. O sea, tenemos que relacionar la fiesta con una trayectoria, no solamente con un hecho puntual. Y después hay una numerología muy interesante porque todos los números que son congruentes de módulo 7, es decir, que al dividirlo por 7 tiene el mismo resto, como le pasa por ejemplo al 1 y al 8, tienen una relación. El 1 es el primer día de la creación y el día octavo es el día de la nueva creación, justo el día que resucitó Jesús, un domingo, el primer día de la semana. Y justamente la fiesta empieza un día 15 y un día 22, que también guardan la misma congruencia y también está relacionado con el número 50, que al dividir 50 entre 7 también da de resto 1, al igual que Pentecostés, y sobre todo porque Tabernáculo viene después de Yom Kippur y justo después de Yom Kippur es cuando se proclama el año del jubileo. El año del jubileo no es de año a año al principio del año, sino de Yom Kippur a Yom Kippur. Y justamente en el itinerario histórico que estamos analizando, el día octavo de la historia sería justo la transtemporalidad, pasar de la historia, porque el día séptimo sería el último, que hemos dicho que empieza en trompeta y termina en Yom Kippur, y después de toda la historia sería el día octavo, que sería como entrar a los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, la Sion celestial. Después, por último, en el capítulo 23 de Levítico dice, versículo 40, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. En tabernáculo habitaréis 7 días. Es curioso que hay aquí un después, porque dice, cuando hayáis entrado en la tierra prometida vais a celebrar esta fiesta, ¿no? Entonces, este después nos enfatiza lo que yo estaba hablando del día octavo, que es ya la entrada a la tierra prometida. Y dice el propio verso qué va a significar la fiesta, aunque lo dice de forma muy escueta, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar, palabra clave arquitectónica también, a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Vamos a tirar del hilo de este versículo para ver el significado profundo de la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, os voy a citar algunos otros sitios donde se cita,
Por ejemplo, la dedicación del Templo de Salomón coincide justo con la fiesta de los tabernáculos. En los 8 días, 7 más 1, es cuando se hace una fiesta especial como dedicación del templo. En Esdras, justo con la restauración del altar, lo primero que se hace es celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y dice Nehemías que, curiosamente, desde Josué, hijo de Nun, que el pueblo no había tomado en serio esta fiesta y no había habitado en cabañas. Yo creo que se celebraba la fiesta de los tabernáculos a nivel litúrgico en el templo, pero el pueblo no habitaba en enramada durante estos 7 días. En Zacarías se vuelve a nombrar la fiesta de los tabernáculos en Zacarías 14, que es un capítulo escatológico, en el que se está hablando ya de Cristo reinando en el mundo cuando regrese en su segunda venida, y dice que subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Después, por último, hay un pasaje en los Evangelios, en Juan, cuando nos narra acerca de Jesús celebrando la fiesta de los tabernáculos, en este conocido pasaje que se dice: en el último y gran día de la fiesta, que es el día octavo, Jesús se levantó, se puso en pie, alzó la voz y dijo: al que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, etc. Esto era fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos hay un sentido histórico, porque se nos está hablando de ese itinerario desde Egipto hasta la tierra prometida, y el pueblo de Israel, antes de tomar posesión completa de la tierra prometida, tiene primero que derrotar y eliminar a todos los enemigos que estaban ocupándola. Y no es hasta que todos quedan exterminados o eliminados que no toma posesión completa de la tierra y ya dice que disfrutan del reposo de estar habitando en esta tierra cuando ya han tomado posesión completa de la herencia. En todas las fiestas hay un sentido de pasado, presente y futuro, porque se analiza el itinerario histórico del pueblo de Israel y lo podemos extrapolar a nuestras vidas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo en el sentido de la historia. Pero en esta fiesta concretamente, el sentido de futuro es mucho más evidente, porque desde que se instaura la fiesta ya está diciendo: cuando hayáis entrado, para que vuestros descendientes sepan. O sea, que ya se está haciendo el memorial antes de que suceda el logro o lo que se tenía que cumplir, ¿no? Es muy curioso porque si para nosotros hablar de la tierra prometida es hablar de un futuro escatológico, de una promesa, lo hacemos con la esperanza de un Dios que cumple sus promesas, porque al pueblo de Israel le fue hecha esta promesa y le fue cumplida, y para nosotros que vivimos en esta promesa y con esta perspectiva, sabemos que es una realidad, porque Dios cumple sus promesas como ha hecho con el pueblo de Israel. Y entonces estas promesas están dadas de forma escueta en Deuteronomio 12:10, dice: habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguro. Y esto se hace realidad en Josué, que dice: dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y otra vez dice: Jehová les dio reposo alrededor, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente. Curioso que el día de reposo en realidad es el séptimo día, y ya después de pasar por el séptimo día hay un festivo como especial cuando hablamos del jubileo, que es justo después de 7 reposos. Y la fiesta de los tabernáculos tiene 7 días, y justo después de los 7 días pues tenemos el día octavo especial. Dice Josué otra vez: después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos. Y otra vez esto está enfatizado y relacionado con el día octavo como el disfrute de la tierra prometida. Tendríamos que preguntar: ¿cuál es la tierra prometida? Pues para Israel fue la tierra de Canaán, pero para nosotros la tierra prometida es nuestra herencia en la resurrección y la vida en la nueva creación, en la nueva Jerusalén. 3. Para poder profundizar en el sentido de lo que significa la fiesta de los tabernáculos, os voy a proponer un pequeño juego que consiste en lo siguiente. Vamos a anotar en una lista, en una columna, qué es lo que significa habitar en el desierto. Y lo vamos a contraponer o hacer un contraste, como una dualidad, con otra columna, diciendo lo mismo, pero en contraste con qué significa habitar en la tierra prometida. Por ejemplo, voy a hacer como Mayra. 1, 2, 3, respondo al revés. En el desierto se habitaba en tienda, en tabernáculo. En la tierra prometida se habitaba en casa. Entonces tenemos
la dualidad, tienda y casa. Y en base a esto podemos hacer una lista larguísima de cosas, profundizando. Yo propongo que paréis el vídeo y que ustedes hagáis vuestra propia lista. Para no ser demasiado largo, vamos a dejar en la descripción del vídeo la lista que yo tengo desarrollada en este estudio. Y solamente a modo ejemplar vamos a citar algunos puntos de esta lista para que ustedes sepáis pues, por dónde va la cosa, pero podéis ver en la lista el montón de versículos que refuerzan toda esta idea de lo que vamos a comentar. Entonces, bueno, la tienda y la casa. Y siempre podemos encontrar versículos que hablan de esto. Por ejemplo, Urías, cuando fue citado o reclamado para tapar aquella triquiñuela que se acostara con su mujer para disimular que se había quedado preñada de David, dice Urías, que está el arca y el pueblo habitando en tierra porque estaban en campaña bélica, y yo voy ahí a mi casa a comer, a beber y a acostarme con mi mujer. No. Justamente fue esta reflexión la que animó a David a construir el templo. Dice, estamos aquí viviendo nosotros en casas artesonadas, de cedro, y el arca habitando entre cortinas en una tienda, en el tabernáculo. Entonces, en base a esto podemos hacer muchas reflexiones de qué significa habitar en tienda de campaña y qué significa habitar en una casa, porque la primera es una vida nómada, incómoda, precaria, mientras que la otra pues es todo lo contrario, ¿no? Es sedentaria, cómoda, estable, duradera. Uno nos habla de la transitoriedad de la vida y el otro nos habla de la eternidad, y en base a esto podríamos citar muchísimos ejemplos. Curioso que la arquitectura surge en el mundo como consecuencia del pecado, porque las construcciones que hacemos sirven para dar cobijo, protegernos de las inclemencias climatológicas, protegernos de animales peligrosos, incluso animales que no sean peligrosos, pero los bichillos y que eso que no nos gustan que entren en nuestra casa, tener un confort térmico. Pues todo esto no era necesario antes de la entrada del pecado al mundo, porque en el Edén nuestro propio cuerpo era nuestra arquitectura. Teníamos un cuerpo que no solamente estaba en equilibrio calórico, sino también estaba en equilibrio térmico con la naturaleza. Actualmente, para conseguir que un edificio esté en temperatura constante, hay que invertir muchísimo dinero. Nuestro cuerpo lo hace de forma natural. Y tampoco había una falta de armonía para que hubiera conflictos, que los animales atacaran y cosas así. Y entonces el cuerpo era la arquitectura, y esto después lo veremos que cuando todo quede restaurado, nuestra arquitectura va a consistir en nuestro propio cuerpo resucitado. Ya veremos algunos versículos que también enfatizan esta idea. En la primera columna podemos hablar de algo caduco, mientras que lo siguiente sería permanente. Dice Hebreos 13, Hebreos 11, 12, 13, está continuamente haciendo llamadas a la fiesta de los tabernáculos. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hay una idea también muy interesante de que vivir en el desierto frente a vivir en la tierra prometida, aunque tengamos una vida estable, cómoda, ahora tenemos casas, ¿no? Y parece que, bueno, que eso dura para siempre, ¿no? Aunque en realidad todo necesita un mantenimiento, ¿no? Pero la Biblia nos enseña a que, incluso aunque tengamos una vida cómoda, disfrutemos de comodidad, de bienestar, etc., que no nos anclemos en las cosas de este mundo, sino que vivamos como si estuviéramos pasando por el desierto, conscientes de que estamos aquí de paso, que nuestra vida es transitoria, pero que nosotros estamos mirando más allá, a lo que está por venir, a la esperanza que tenemos en Cristo, en la resurrección, en la vida eterna. Entonces, incluso aunque estemos disfrutando de cosas que pertenecen a la segunda columna, pues que nosotros nos apropiemos de ello para vivir como si no lo tuviéramos, como que anhelamos algo mejor, y que todavía eso no lo tenemos hasta que no sea cumplida la promesa en la resurrección, y incluso más allá de la resurrección, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Vivir como peregrino en contraposición con vivir con fundamentos. Siempre que veamos en la Biblia fundamentos anclados, arraigados, pues vamos a hacer una llamada a la fiesta de los tabernáculos. Lo móvil, lo itinerante frente a lo fijo, o ser extranjero sin pertenencia, apátrida, en contraposición a tener una familia. Dice en 1 Pedro 2:11, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y en Filipenses 3:20-21, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador.
Y es curioso que hablar de nuestra ciudadanía lo relaciona, como yo hablaba antes, de la renovación del cuerpo, porque dice el siguiente versículo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Y dice Efesios 2:21, ya no sois extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el desierto había campamento y en la tierra prometida hay ciudad, lo efímero frente a lo definitivo. Dice Hebreos 11, hablando de Abraham, que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida sin saberlo. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo, aquí una referencia directísima a la Nueva Jerusalén. En el desierto se vivía con maná, con una dependencia absoluta de Dios, mientras que después se vive en función de la cosecha. Es muy simbólico que se termine el maná justo cuando se atraviesa el Jordán y se recoge la primera cosecha antes de entrar en Jericó. Un tiempo de aflicción frente a un tiempo de gozo o disfrute de la paz y la seguridad. Es muy curioso que en la fiesta de los tabernáculos se habita en cabaña y entonces uno renuncia a la comodidad de vivir en el confort de una casa para eso, para estar expuesto a la intemperie, que se cuelen los visillos, las hormiguillas y otras cosas por ahí. Y uno renuncia, bueno, no tiene un sofá cómodo ni una tele. Uno renuncia durante una semanita a todo esto, una especie de ayuno especial, al confort de la vida terrenal, para reflexionar sobre nuestra vida celestial más allá en la cual están ancladas nuestras promesas. Bueno, tengo una lista muy, muy larguísima de todo esto que significa pues, habitar por fe en vez de vivir por vista, o de tener un testamento que no se hace realidad hasta que no se disfruta de la herencia. En los comentarios podemos ver algunas cosas más. La siguiente reflexión que tenemos que hacer es la siguiente. Es una tienda de campaña en contraposición con una casa, pero la casa, en comparación con la tienda de campaña, es definitiva, pero toda casa también sufre entropía, desgaste, necesita mantenimiento. Entonces, la podríamos pasar a la primera columna de la casa terrenal, y entonces la tendremos que poner en contraposición con nuestra morada eterna o casa celestial. Pero ahora bien, ¿cuál es nuestra casa celestial? Pues la reflexión es que la casa celestial o morada eterna es el cuerpo de la resurrección, del cual hablaba Jesús cuando en Juan 14, justo el día antes de morir, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y se estaba hablando de la obra que iba a hacer en la muerte, al entregarse a sí mismo por nosotros, para después resucitar. Y nuestro cuerpo resucitado es esta casa que estaba preparando Jesús para nosotros. Y justamente cuando se habla de la encarnación, en Juan 1:14, dice, y el Verbo, hablando de Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó es tabernaculizó, que justamente es como nuestra vida terrenal, el hacerse carne es estar en un tabernáculo, y la resurrección es estar en esta casa eterna. Justamente encaja perfectamente con toda esta reflexión. Y hay un versículo muy importante que refuerza esta idea, que es 2 Corintios 5:1, que dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, está hablando del cuerpo, no de la casa, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta reflexión al no hecha de manos está haciendo una clara referencia al templo celestial, y está relacionándolo además con el cuerpo de la resurrección. Y de nuevo, pues aquí hablando del cuerpo, pues podemos hacer el mismo análisis que hemos hecho antes, lo terrenal frente a lo celestial, todos los pares antitéticos que están en 1 Corintios 15, animal frente a espiritual, animal sería psíquico y espiritual sería neumático, viviente, vivificante, el primer Adán o el postrer Adán, están en Adán o en Cristo, lo corruptible frente a lo incorruptible. Necesitamos vestimenta diaria en nuestro cuerpo, y es curioso que en la continuación del pasaje de 2 Corintios se nos habla de que el cuerpo de la resurrección nos hace estar revestidos, dice literalmente. Dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser
desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo perecedero y entrópico frente a la renovación. Y después también el mismo concepto que hablábamos antes de maná y cosecha, pero con respecto a las necesidades del cuerpo, tener, digamos, la necesidad de alimentación frente a estar saciado, tanto de hambre como de sed, cuando dice Jesús que no tendrás sed jamás. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, está haciendo referencia al maná, pero dice que si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y no como el maná que comieron vuestros padres. Y tener sed continua frente a no tener sed jamás, como cuando hablaba con la samaritana, el que en mí cree, no tendrá sed jamás, o de su interior correrán ríos de agua viva, esto que dijo justamente el día octavo. En Apocalipsis se habla de ese río de agua viva, en la Nueva Jerusalén, como un río limpio de agua viva, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Bien, esto que estamos analizando de la tienda y la casa, o el cuerpo terrenal y el cuerpo de la resurrección, lo podemos extrapolar a nivel colectivo porque en el campamento del desierto había una tienda especial que era el tabernáculo de reunión, el santuario, que también estaba construido con tela, era como una tienda grande, ¿no? Y entonces podemos comparar el tabernáculo con contraste con el templo como edificio, ¿no? Mucho más estable y duradero y fijo en un sitio, con un domicilio, podemos decir, que ya no es itinerante, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí también tenemos las mismas reflexiones de tienda a casa, pues de tienda con edificio, debilidad frente a fortaleza, temporal frente a definitivo, etc. Dice de hecho Salmos 60 y 60, la tienda en que habitó entre los hombres, hablando del tabernáculo, y un poquito más para adelante dice, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre, algo más definitivo. Itinerancia frente al reposo. Podemos decir que en el tabernáculo estaba la presencia de Dios, pero el templo es la casa de Dios, aunque yo esto lo planteo como una pregunta. Es una afirmación, pero también una pregunta. Porque dice, el mismo Dios dice, hablando cuando a David que su hijo le iba a edificar casa, me edificará casa, está hablando del templo como la casa, ¿no? Pero también dice otros pasajes, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar? ¿Y dónde es el lugar de mi reposo? El reposo, tendríamos que preguntar, ¿es un lugar o un tiempo? Eso también sería una reflexión interesante. David en el Salmo 23 también dice, en la casa del Señor moraré por largos días. No estaba hablando de que se fuera a vivir al santuario, estaba hablando de las promesas de la vida venidera. También tenemos que hablar del tabernáculo caído frente al tabernáculo reedificado que se cita en Amós y en Hechos, en Amós 9 y en Hechos 15, que desde mi punto de vista está hablando de la resurrección de Cristo. Y al igual que hemos hecho antes, de vivir por fe, primero hay una promesa y segundo está el cumplimiento de la promesa. La promesa está en Ezequiel 37, dice, pondré mi santuario sobre ellos para siempre. Y no está hablando del tabernáculo de tienda. Dice, está hablando de un templo que es más definitivo. Y este cumplimiento de la promesa, que en realidad para nosotros es al futuro, en nuestro caso hay como una garantía de que esto ya es verdad, porque se dice que el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros es como la jarra, la seguridad de que todo esto es cierto. Dice 2 Corintios 6, 16, sois el templo de Dios viviente, y lo relaciona con aquella promesa que se le hizo al pueblo de Israel. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Bien, igual que hemos hecho antes con la casa, estamos comparando el tabernáculo con el templo definitivo, pero es que este templo definitivo tampoco es eterno, tampoco es indestructible. De hecho, el templo de Jerusalén fue destruido. Entonces tendríamos que pasar esto a la primera columna, es decir, bueno, el templo como edificio con respecto al templo celestial o al templo terrenal frente al templo eterno. El primero nos habla de un sacerdocio carnal, en los descendientes de Aarón, el sacerdocio levítico, y el segundo un sacerdocio en Cristo según el orden de Melquisedec, o un tabernáculo o santuario terrenal, dice Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, pero después hay un santuario celestial,
Dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo. El primero es temporal, el segundo eterno. También podríamos comparar esto con el Edén, que es el primer sitio donde se tiene la presencia de Dios, compararlo con Sion. Un templo destructible frente a un templo indestructible. De hecho, Jesús dice, destruye este templo y en 3 días lo reedificaré. Y no estaba hablando de edificar un templo de piedra, estaba hablando de su propio cuerpo, de la hora de la resurrección, porque Jesús es la primera piedra de este templo, que está construido con piedras vivas que somos los creyentes, y entre todos vamos a conformar este edificio o templo de Dios, que será visible en la Nueva Jerusalén. El primero está hecho por hombre y el segundo está hecho por Dios. Aquel verdadero tabernáculo del que habla Hebreos 8, 2, que levantó el Señor y no el hombre. Incluso Zacarías 6:12 dice, el renuevo, que es el Mesías, construirá el templo, y obviamente está hablando de un templo de otra naturaleza. Porque el primero está hecho de mano y el segundo no está hecho de mano. En Hebreos 9 dice, más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación. En Hebreos 21.3, en Apocalipsis 21.3, hay un verso que es muy importante que está hablando de todo esto, que dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, Dios extiende su tabernáculo para que nosotros habitemos en Él. Es súper profundo esto, porque no es lo mismo que se diga que nosotros somos templo de Dios, que Dios habita en nosotros, a que nosotros habitemos en Él. Como que estas dos realidades quedan fusionadas, la tierra y el cielo, y Dios en el hombre, formando una unidad perfecta. El primer templo no contenía a Dios, había una promesa que se queda corta incluso cuando decimos que nosotros somos casa de Dios o que Él habita en nosotros, pero en la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21 también, se dice que Dios mismo es el templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ellos. Vemos que aquí una trascendencia escatológica brutal, ¿no? Que dan unas reflexiones que son súper profundas y que hemos empezado por una tiendecita de campaña. Como conclusiones al significado de la fiesta de los tabernáculos, está latente, pero de forma muy evidente, que habitar en tabernáculos nos recuerda a habitar en el desierto como nuestra vida terrenal, mientras que habitar en casa hace alusión a nuestra casa celestial y nos enseña a vivir aquí y ahora como si estuviéramos de paso, como si perteneciéramos, de hecho es así, a una identidad superior y que tendrá su desarrollo en otro tiempo, en el futuro escatológico, con la ejecución de un proyecto en el que el cuerpo, la casa y el templo van a estar fusionados en Dios mismo. ¿Y esta fusión en qué consiste? En el cuerpo del nuevo hombre. Y el nuevo hombre es Cristo unido a su iglesia, que somos nosotros, tras las bodas del Cordero, porque esta fusión es como un matrimonio en una sola carne. Es curioso que hemos empezado con una tiendecita de campaña. En el primer par de figuras hemos hecho tienda, casa terrenal, casa celestial. Y esto lo hemos relacionado con que la casa celestial es el cuerpo de la resurrección. Pero si hacemos lo mismo con el tabernáculo, tenemos tabernáculo, templo terrenal, templo celestial, este templo celestial también lo podemos comparar con el cuerpo de Dios. Aunque suene extraño, es la conclusión más profunda del análisis de estas fiestas. El templo celestial es el equivalente al cuerpo de Dios tras la resurrección, porque está hecho con las piedras vivas de los cuerpos resucitados de los creyentes. Y entonces, en la Nueva Jerusalén, este templo de Dios, en el que Él extiende su tienda para que nosotros moremos y Él mora con nosotros, significa que hay una fusión de estas dos realidades en la que todo queda integrado en la nueva creación. Y entonces, todo se verá como si estuviéramos viendo a Dios funcionar. Cualquier sitio que miremos vamos a estar viendo a Dios funcionar, porque el lugar santísimo no tenía ventana, pero Dios llenaba su presencia de todo, y por eso en la Nueva Jerusalén tampoco habrá sol, porque Dios lo llenará todo. Una cosa es que nosotros seamos morada de Dios, y otra cosa más profunda es que Dios sea nuestra morada y que Dios mismo sea el templo, porque además de que es más profundo, implica de que estas realidades están fusionadas, Dios en el hombre, con una misma realidad.
Dios manifestándose en la nueva creación. Si en la encarnación podemos decir que Dios se hace persona, Dios toma cuerpo de persona, en la nueva creación y en los cielos nuevos y la tierra nueva podemos decir que Dios se hace universo. Dios se materializa, la materialización cósmica de Dios, para que Dios sea todo en todos, como dice 1 Corintios 15. Voy a terminar con una cita de mi querido erudito José Manuel González Campa, que hablando de los profetas menores, como el que no quiere la cosa, lanza el significado de la fiesta de los tabernáculos. Desde mi punto de vista lo hace de forma magistral, y voy a terminar este pequeño estudio con la cita que él dice. El significado de la fiesta de los tabernáculos es que en este mundo somos peregrinos y estamos de paso, y no estamos para quedarnos aquí eternamente. Moisés llegó a no tener una casa permanente porque buscaba algo más, y la buscaba en la dimensión de la realidad de Dios. Un día nos dimos cuenta de que nuestra realidad permanente no estaba en este mundo, y que buscábamos la Jerusalén, no de esta tierra, sino la Jerusalén celestial, la casa de Dios, que es en definitiva Dios mismo. Muy bien, pues nos empezamos para el siguiente estudio. Un saludo.